Muy bien, jóvenes, entonces, como les digo, ustedes me van a ver acá en una pantallita, ¿no? Me van a ver mi rostro, pero en la grabación no me van a poder ver. No, he tratado de arreglarlo, pero no se puede. Bueno, eso no tiene relevancia. Entonces, vamos a pasar la primera diapositiva, que es un resumen en sí de lo que vamos a tratar ahora sobre la célula, para recordar algunas cosas que ustedes ya tienen conocimiento por sus estudios de secundaria. ¿Bien? Bueno, a ver, indíquenme por favor si ven la pantalla, ven las diapositivas. ¿Es correcto, Sí, jóvenes? profesor, sí se ve. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, en el video han visto ustedes que hay células eucariotas y células procariotas. Eso, ni hablar. La forma de células son diversas. Formas elípticas, estriadas, estrelladas, formas epiteliales, diversas formas, ¿no? Esféricas, como etcétera. Pero tipos solamente hay dos: células eucariotas y procariotas. En forma general, aquí llamamos células procariotas aquellos organismos que no tienen un núcleo definido. Se llama pro, antes, ¿no? Cario, núcleo, que significa pues organismos que no tienen un núcleo definido, que su material genético está difuso en el citoplasma, en ese nucleoide. ¿Qué reinos abarcan las procariotas? Solamente el reino monera, el reino de las bacterias. Solamente son procariotas las bacterias, sean estas eubacterias o cianobacterias o arqueobacterias, ¿no es cierto? Muy bien. La diversidad bioquímica y metabólica tanto de las procariotas como eucariotas son casi similares. Hay un curso que ustedes van a llevar, de repente, aquellos que van a llevar carreras afines a la biología, medicina, van a llevar un curso que se llama bioquímica, es un curso maravilloso, ¿no? Agronomía, zootecnia, etc. Entonces, ahí nos damos cuenta de la diversidad bioquímica y metabólica que tienen los seres vivos, todos, desde las bacterias hasta el animal más grande, la ballena acuática, y el elefante y jirafa y anaconda en la tierra, ¿no? Son animales inmensamente grandes. Entonces, esa es la diversidad bioquímica que tenemos, las sustancias que tenemos, los enlaces químicos que tiene cada ser vivo, las reacciones químicas que se dan en él. Ya desde que hablamos, desde que mencionamos mitocondrias, ya hablamos del metabolismo celular, ¿no? Entonces, eso vamos a ver más adelante. Clasificación de las bacterias lo vamos a ver en la siguiente clase, la próxima semana. Pero ya les digo que hay arqueobacterias, las eubacterias, donde están las cianofitas también, las cianobacterias. Entonces, pero las arqueobacterias son aquellas bacterias que pueden soportar condiciones ambientales adversas, pueden vivir pues en condiciones de una alta temperatura, una alta salinidad, una alta presión, de ahí que toman el nombre, por ejemplo, de bacterias termófilas, halófilas, ¿no? Barófilas, como etcétera. Entonces, las halófilas que soportan pues una gran salinidad, ¿no? Como el mar muerto, por ejemplo. Hay bacterias halófilas, porque el mar muerto está con una densidad pues de alta, ¿no? Por debido a la gran cantidad de sales que hay. Las bacterias termófilas que pueden vivir en los volcanes, ¿no? A 500 grados centígrados. Y las eubacterias, las bacterias verdaderas. Eu significa verdadera, verdaderas bacterias, que vamos a ver de acá. Las formas de bacterias, hay bacilos. Entre los bacilos tenemos la Salmonella typhi, Bacillus anthracis, tenemos la Escherichia coli, el Clostridium botulino, las pseudomonas, son bastones o bacilos, y gram positivas también, ¿no? O también pueden ser gram negativas, ¿no? Gram positivas y gram negativas. Las gram positivas son pues el Bacillus, el Clostridium, gran negativa la Escherichia coli, muy conocida, ¿no? Cocos redondos, ¿no? Cocos, vibrios, espirilos, etc. Y las cianofitas, que son aquellas bacterias de que de alguna manera nos interesa saberlo también porque desempeñan una función muy importante dentro de la vida humana. Hay bacterias que son comestibles, las cianobacterias, el nostoc, por ejemplo, que forman colonias y encontramos en los lagos, en los
en los ríos altoandinos, las cianobacterias, el nostoc. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Micoplasmas son aquellas bacterias, aquellas células que no tienen pared celular. Bueno, son las partes de las bacterias. Las bacterias tienen ribosomas. Las bacterias, el reino, las procariotas no tienen pues un sistema de endomembrana. Ya voy a indicar a ustedes qué significa esa frase, ¿no? Sistema de endomembranas. Bueno, y acá también vamos a ver, ¿no? Y las eucariotas son aquellas células que sí tienen un núcleo definido. ¿Qué reinos ocupan las eucariotas? Pues el resto de reinos. El reino protista, el reino fungi de los hongos, el reino plantae de las plantas y el reino animalia, los animales. Los 4 reinos. En sí ahora son 6 reinos, ¿no? Vamos a ver también en la siguiente clase cuando hablemos de la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos, los 3 dominios de Woz. Entonces, con calma nomás, vamos a ver, vamos a hablar de estas pautas. Y acá tengo un cuadrito para que ustedes vean la diferencia entre células procariotas y eucariotas. ¿Ya? Lo revisan. Pared celular pueden tener ambas, tanto las procariotas como eucariotas. Hay bacterias que tienen pared celular, que se denomina mureína, y está formado por capas de peptidoglucanos. De acuerdo a la complejidad de esa pared celular, una bacteria puede ser gran positiva o gran negativa. Y las células eucariotas también pueden tener pared celular. ¿Quiénes tienen pared celular dentro del reino eucariota? O de las células eucariotas. Pues todos los hongos tienen pared celular a base de quitina y celulosa. Algunos protozoarios, algunos protistas, no solamente protozoarios, algunos protistas también tienen pared celular, ¿no? Las plantas, todas las plantas tienen pared celular a base de celulosa y lignina o suberina también. Membrana citoplasmática, todos los seres vivos. Si a ustedes les preguntan cuál es la semejanza entre una célula procariota y eucariota, pared celular, que algunos lo tienen, la membrana citoplasmática, también todos los seres vivos, sean procariotas y eucariotas, tienen que tener una pared celular, que aísla pues a otras células, ¿no? De su espacio, de su medio que lo rodea. Ribosomas también la presentan ambas células, eucariotas y procariotas. La diferencia está en que los ribosomas de las procariotas son 70S y los ribosomas 80S corresponden a las eucariotas. Región nuclear, aquí no hay. Aquí no hay una región nuclear. Aquí no hay un núcleo definido. El ADN está difuso en el citoplasma, que ya se llama el nucleoide, ¿no? Y el núcleo sí está presente en las células eucariotas. ¿Y ahí? Las células procariotas no tienen un sistema de endomembranas. ¿A qué llamamos sistema de endomembranas? A las mitocondrias, al retículo endoplasmático, a las vacuolas, aunque algunas bacterias tienen vacuolas, a los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, núcleo, no tienen las células procariotas. No hay un sistema de endomembranas. ¿Por qué endomembranas? Porque estos elementos de la célula, estas partes celulares, estos organelos celulares, sí tienen membrana. El único organelo o organoide que no tiene membrana son los ribosomas. Por eso es que ambas células, tanto procariotas y eucariotas, la presentan. En cambio, las bacterias no tienen mitocondrias, pero tienen otros elementos que reemplazan la mitocondria para metabolizar los alimentos, los mesosomas. ¿Ven ustedes? Flagelos sí tienen ambos, como escucharon en el video, y eso lo vamos a ver después. Muy bien, es un resumen más o menos panorámico de lo que es la célula. Entonces ahora vamos a hablar ya de la célula en sí. Y empezaremos preguntando, a ver, para ustedes, un concepto, activen su audio. ¿Qué cosa es una célula?
Miren, un organismo unicelular, como las bacterias, como los protozoarios, como los protistas en su mayoría, esa única célula cumple todas las funciones que las millones de células que tenemos también cumplen esa función, sino que en los unicelulares esa única célula cumple todas las funciones, todas las funciones de una célula viva. En cambio, nosotros, cada tejido, cada órgano, están prácticamente especializadas para cumplir una determinada función en los organismos pluricelulares, ¿cierto? Por ejemplo, en la bacteria, esa célula organiza todo, ¿no? Ahí se cumple la función de reproducción, de alimentación, de generación de energía. En cambio, nosotros tenemos células especializadas para cumplir determinada función. Movimiento, músculos, por ejemplo, ¿no? Digestión, el sistema digestivo. Bien. Entonces, pero en forma general, ¿qué es una célula? A ver, activen su audio, jóvenes, para empezar. A ver, Gerardo, Lara, Jennifer, Juan Carlos, Henry, Vargas, Es la parte más importante del ser vivo. la parte más importante. Unidad mínima de vida. Exacto, ¿no? Ambos conceptos son válidos. El componente básico de un ser humano. La unidad básica, ¿no? Del ser humano, porque cumple funciones. ¿Ven? Conceptos que sí se acercan a lo que es una célula. Jesús lo dijo, ¿no? Inicialmente, él tomó prácticamente de repente el principio de Dutroche, que dijo que las células son la parte fundamental de todo ser vivo. Pero no lo dijo así porque se le antojó decirlo, sino que él estudió. Dutroche estudió la célula y vio que esa célula cumple todas las funciones. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Por eso hay que cuidar nuestras células. En nosotros, que somos multicelulares y que tenemos órganos y que están organizados en sistemas, tenemos que cuidar cada sistema. ¿Cómo lo cuidamos? Con una buena nutrición, ¿no? Preferible comer en casa que comer en la calle, porque en la calle, pues el exceso en la calle decimos en los restaurantes, ¿no? El exceso de sal. Acá en Piura, en los restaurantes, pues abusan de la sal. Y ya no probamos el alimento si está salado o no, porque estamos acostumbrados a esa cantidad de sal. Por eso es mejor en casita, bajo sal, grasa saturada, toda esa cosa para, pues, cuidar nuestras células de todos nuestros tejidos, de todos nuestros órganos. Y deben saber ustedes que en nuestros sistemas, todos los órganos de los sistemas trabajan coordinadamente. Si un sistema está mal, todos los sistemas se van a deteriorar. Si el sistema circulatorio está mal, prácticamente no va a llegar oxígeno bueno a las células. Entonces, eso es. Bien, entonces vamos a ver. Ya lo dijeron, es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Cada célula actúa de manera autónoma. ¿Por qué? Porque ahí tiene su control. ¿Quién es el control? ¿Quién es el cerebro de una célula? El núcleo. ¿Por qué? Porque ahí está, pues, enclavado, ahí están codificados la parte de la herencia. Ahí están los genes, ¿no? En el núcleo. Claro, hay algunos organelos celulares que tienen autonomía. Por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, tanto en las células animales como vegetales, pero también en los cloroplastos. Tienen cierta autonomía con respecto al resto de organelos que no lo tienen. ¿Por qué tienen cierta autonomía las mitocondrias y los cloroplastos? Porque tienen su propio ADN y tienen sus propios ribosomas, lo que no tienen los demás. Porque generalmente los ribosomas están dispersos por toda la célula y el ADN está en el núcleo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esa es la célula, unidad básica. La forma, como les dije, hay formas diferentes, ¿no? Hay formas diferentes. Lisa, estriada, estrellada, como la estrella, ¿no? Eritrocitos, globulares, etc. Pero tipos de células solamente hay dos. Las células procariotas y las células eucariotas. Acá tenemos una célula, por ejemplo, procariota, ¿no? Las bacterias.
las bacterias unicelulares. Toda la célula organiza sus funciones y las realiza a cabalidad. Entonces, el núcleo que señala acá es el controlador de las funciones celulares. Breve historia. Pues nos remontamos en el pasado y recordamos a Anton van Leeuwenhoek o Leeuwenhoek, un holandés, un fabricante holandés, que perfeccionó los lentes que había inventado su colega, su paisano. ¿Quién inventó el microscopio? También fue un holandés, un paisano de Leeuwenhoek. Zacarías, ¿no es cierto? También holandés, Zacarías, cuyo nombre es Hansen, ¿no? Janssen, Zacarías Hansen, fue el que inventó el microscopio. Un microscopio que quizás era un poco incipiente. Entonces su paisano, el fabricante holandés, perfeccionó esos lentes ópticos para poder mirar, para poder el ojo ahí mirar esos cuerpos pequeñísimos, ¿no? Y así puedo ver, por ejemplo, por primera vez, protozoarios. Pudo ver los glóbulos rojos, pudo observar también espermatozoides. Entonces, con ello, ¿no? Además, también, pues, a partir de insectos, pudo también seguir el ciclo vital de los insectos, ¿no? Que es fácil. A veces en los choclos que compro llegan gusanitos ahí. Si a ese gusanito le sigo alimentando de choclito hasta que después se pupa, se vuelve una pupa, ahí se guarda, después en la pupa se va transformando y después se convierte en adulto, en una mariposita, ¿no? Que es fácil, el ciclo vital de los insectos es corto. Es corto. Nuestro ciclo vital es bastante amplio, ¿no? Bueno, Marcello Malpighi, un italiano que descubrió los capilares. ¿Qué son los capilares? Esos vasos pequeñísimos, microscópicos que no lo vemos. Podemos ver nuestras venas, ¿no? También de repente las arterias son internas. Pero los capilares que son pequeñísimos, microscópicos, que son millones de recorridos que hace nuestro cuerpo, y lo descubrió pues Marcello Malpighi. Robert Hooke estuvo revisando células de vegetales, el corcho de los vegetales, y observó unas estructuras, Robert Hooke, unas estructuras que le hacían parecer pues a unas celdas de los monasterios, y los llamó célula. El primero que descubrió una célula fue en vegetales, fue Robert Hooke. Dutroche ya había investigado acerca de la célula y lo dijo así: la célula es la parte fundamental de todo ser vivo, porque sabía que las células cumplían funciones. Robert Brown estuvo intentando colorear a la célula. Entonces ya empezó, miren, el boom de los colorantes, ¿no? Con los colorantes, pues la biología revolucionó en ese entonces. Ahora, pues, si no hay colorantes no hacemos nada, ¿no? Si no hay colorantes, no hay colorantes básicos, ácidos o intermedios, no se hace nada ahora, porque los colorantes han ayudado bastante al descubrimiento de muchas cosas en la biología, en el campo de la biología, que es una ciencia, una carrera, pues, maravillosa, ¿no? La ciencia de la vida. Entonces, Robert Brown, botánico británico, descubrió el núcleo. Pues vio que en la parte central un corpúsculo se tiñó con el colorante que utilizó. Y lo llamó núcleo porque estaba en el centro, ¿no? Estaba en el centro, núcleo. Y aquí aparecen estos tres grandes que son responsables de la teoría celular. Esa definición que le damos, ¿no? Que la célula es la parte fundamental de todo ser vivo, porque cumple funciones, porque es parte de la estructura, y que todas las células provienen de otras preexistentes. Son estos tres. Matthias Sleide, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Son los tres responsables de la teoría celular, de ese dogma celular, de los principios de la teoría celular. Sleide y Schwann son responsables de los dos primeros principios. Y Virchow es del tercer principio. A ver, ¿quién fue Matthias Sleide?
fue un botánico alemán. Formuló parte de la teoría celular. Mencionó que las plantas están formadas por células, ¿no? Ya lo dijo prácticamente Robert Hooke, ¿no? Pero él ya prácticamente lo formuló de otra manera más científica. Georg Schwann, un zoólogo y fisiólogo alemán que es el fundador de la histología moderna, del estudio de los tejidos, dedujo que los animales estaban formados de células. O sea, quiere decir que el primero que estudió una célula en tejido animal fue Schwann. Y Virchow, un patólogo, arqueólogo y antropólogo austriaco, y que fue fundador de la patología celular, fue responsable del tercer principio. Entonces acá están estos dos primeros principios o dogmas de la teoría celular. Los responsables son pues Schleiden y Schwann. Ambos, Schleiden, Schwann y Virchow, estaban de acuerdo con Dutroche, que las células son la parte fundamental de todo ser vivo, desde el punto de vista estructural, porque las células cumplen nuestra estructura, ¿no? Si no seríamos amorfos, sin forma. Y que la célula cumple funciones, todas las funciones. Y Virchow terminó con la teoría de los tres principios. Todas las células provienen de la división de otras preexistentes, incluyendo las células cancerígenas, mencionó él, ¿no? El patólogo alemán, ¿no? Patólogo austriaco. Entonces, esos son los tres principios de la teoría celular. Bueno, como les mencioné anteriormente, hay dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Aquí tienen ustedes una imagen de una célula procariota. Una célula que no es sacado de ningún internet. Esta célula la fabricamos con mi hija cuando estudiaba todavía en la primaria, fue en la secundaria. En la secundaria fue para, creo que tercero para el día del logro. Y él me escuchaba pues haciendo clase. A veces en la universidad se iba y me escuchaba escondiditas y vio la célula, y cuando llegué a casa me dijo: papá, me han pedido un trabajo, hagamos esta célula. Pues buscamos, está en internet esta figurita, me sirvió de modelo y lo hicimos a parte de arcilla. En ese entonces, pues cuando el río salía a la parte alta de ser frente a la universidad, dejaba gran cantidad de arcilla. Ahora no se puede porque han colocado cemento ahí, pero antes había bastante arcilla. Y moldeamos la arcilla, lo pintamos y hicimos la célula procariota. ¿Cuáles son las partes de una célula procariota? Una célula procariota que corresponde solamente al reino Monera, al reino de las bacterias, y cianobacterias, antes llamadas algas verdes azuladas, están formadas por estructuras muy simples, ¿no? Muy simples, que no tienen las partes que tiene una célula eucariota. No hay un núcleo definido acá en las bacterias, en las procariotas. Eso es lo resaltante. No hay núcleo definido y tampoco van a encontrar un sistema de endomembranas. Aquí no hay mitocondrias. No hay, pues, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas, cloroplastos. Aquí no vamos a encontrar eso. Entonces, no hay un sistema de endomembranas. ¿Qué encontramos en una célula procariota? Pues acá tenemos la cápsula, la pared celular, la membrana celular, y esa membrana celular se evagina hacia adentro y van a formar los mesosomas, que reemplazan a las mitocondrias para metabolizar los alimentos. Los mesosomas, el 10, ¿no? Se voló el papelito por acá. Bueno, los mesosomas son esta parte verde, ¿no? Mesosomas, la pared celular, el citoplasma del celeste, y ahí están pues inmersos los ribosomas 70S. Y acá ven ustedes el ADN, no hay núcleo definido, está difuso acá el ADN en las células procariotas, se llama nucleoide, el nucleoide, ¿no? Los ribosomas, el 6, los pili, que sirve para la conjugación, o sea, intercambio genético entre dos bacterias, y también para fijarse en una estructura.
los flagelos para el movimiento. Bien, esa es la parte de una célula procariota, muy simple. No van a encontrar ustedes un sistema de endomembranas acá. Bueno, son pequeñas, de 1 a 5 micras o micrómetros. Y una célula procariota puede llegar a medir, una bacteria, por ejemplo, puede llegar a medir entre 7,5 a 10 nanómetros. La unidad de medida de las bacterias es el nanómetro, que se puede convertir a Armstrongs. Multiplican por 10, ya les decimos pues, a ver, 75 a 100 Armstrongs, una bacteria, ¿no? Y en nanómetros, entre 7,5 a 10 nanómetros. Entonces, la unidad de medida de las bacterias es el nanómetro. ¿Bien? Y las células eucariotas. Eu significa verdadero, ¿sabe, no? Eu, verdadero. Cario, núcleo. Cario, núcleo. Cariotipo, decimos, la cantidad de genes que tiene un ser vivo. Eu significa verdadero, cario, verdaderos núcleos. Quiere decir que estos organismos eucariotas, que son los protistas, los hongos, el reino fungi, las plantas, el reino plantae, y el reino animal, son eucariotas. Ya tienen núcleos definidos sus células. Es importante tener en cuenta eso. Son núcleo verdadero. Y acá vemos pues el sistema de endomembranas, ¿no? Llamados a todos los organelos celulares que tienen membrana. ¿Quién tiene membrana? Las mitocondrias tienen membrana. Tiene dos membranas. Una membrana externa y una membrana interna que se llama la membrana mitocondrial. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? El aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, los centriolos, tienen membrana interna. O sea, tienen estos organelos celulares, u orgánulos, u organoides, tienen membranas. Por eso llamamos sistema de endomembranas. Los ribosomas no tienen membrana. Composición química de las células, en general. Pues una célula está formada por carbohidratos, lípidos, sales minerales, proteínas, etc. Y acá tenemos más o menos aproximadamente la estructura en la composición química de una célula. Sustancias inorgánicas, agua. Nuestro cuerpo es 70% agua. Agua 70%. Sales minerales 1%. Sustancias orgánicas, ácidos nucleicos 1,35%. Lípidos 5%. Generalmente se caracteriza esos lípidos porque están en la membrana celular. En la membrana celular hay fosfolípidos, recuerdan la primera clase, los fosfolípidos, ¿no? Una bicapa de fosfolípidos, que vamos a ver de aquí. Azúcares, 2%, y proteínas, 18%, aproximadamente. Entonces, ahora vamos a ver las partes de la célula animal y la parte de una célula vegetal. La parte de una célula animal son todas las que ven ustedes acá, un sistema de endomembranas. Todas estas partes también la presentan los vegetales. Los vegetales no tienen, por ejemplo, los centriolos. No está presente en los vegetales. Pero sí está presente mitocondrias. Están presentes el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, núcleo, lisosomas, vacuolas. Las células animales no tienen vacuolas. ¿Ok? Bien. Y la célula vegetal, pues, lo caracterizan sus cloroplastos o sus plastidios o plastos, donde están los cloroplastos. Estos son los tilacoides, ¿no? Los tilacoides, que son los cúmulos de cloroplastos donde están, pues, la clorofila, el pigmento fotosintético. ¿Ven ustedes que las partes de una célula animal también están en la célula vegetal? También están en la célula, en un hongo, también están en una célula de un protista, ¿cierto? La vacuola, por ejemplo, son propios de los vegetales, pero no quiere decir que los protistas no tengan vacuolas, ¿no? Tienen vacuolas. Las vacuolas sirven pues para almacenar sustancias, pero también para atraer sustancias por pinocitosis, fagocitosis, etc.
Muy bien. Entonces, los animales no tienen pared celular, pero los vegetales tienen pared celular. Los animales no tienen vacuola, en cambio, los vegetales sí tienen vacuola. Los animales no tienen cloroplastos, en cambio, los vegetales sí tienen cloroplastos. Es la diferencia, ¿no? Entonces, parte de una célula. Parte de una célula, vamos a ver ahora. Parte de la célula. La membrana celular. Bueno, la parte de la célula la que está más externa es la pared celular, pero los animales no tienen pared celular. No tenemos pared celular nosotros, que somos animales, ¿no? Si no, seríamos rígidos como una planta. Entonces, la membrana celular consta, pues, de una bicapa de fosfolípidos. Ahí está, lo de amarillo. Fosfolípidos. Es una bicapa de fosfolípidos que Singer y Nicholson le atribuyen un modelo. Profesor, eso dice que no lo poseemos nosotros, ¿no? ¿Cuál? La membrana celular, la pared celular. La pared celular no tenemos. La pared celular vamos a ver de aquí. La Ya. pared celular vamos a ver de aquí. Ahí está la pared celular de aquí. Pero membrana celular sí tenemos nosotros. La membrana celular está aquí, en la piel, ahí está. Membrana celular. Nuestra membrana celular. Todas las células tienen membrana celular. Todas, sin excepción. Sean procariotas o eucariotas. La diferencia entre una membrana celular de una planta, de un vegetal, y la membrana celular de un animal es que las membranas celular de un animal tienen colesterol y la membrana celular de un vegetal no tiene colesterol. Si yo hago un corte y observo al microscopio electrónico una membrana celular de una planta, lo vamos a ver casi idéntica, con sus fosfolípidos, con sus glucolípidos, con sus carbohidratos, glicoproteínas, en este caso son proteínas, estas estructuras. Igual, vamos a ver, la misma parte, ¿no? La misma parte. Aquí en esta célula, aquí en esta membrana celular, hay entrada de sustancias en forma facilitada o también utilizando energía, el ATP. Puede ser hidrófoba, o sea que no entra agua de repente, o hidrofítica, ¿no? Entonces, puede ser apolar o polar. Apolar, donde hay lípidos, por ejemplo, que no tiene polaridad. En cambio, donde hay agua, sí hay polaridad. O sea, la membrana celular se puede comportar como polar, tiene polaridad, o apolar. ¿Bien? Pero ¿cuál es la función de la pared celular? Permitir la entrada de sustancias hacia dentro de la célula. Y también salida de sustancias. Puede ser transporte pasivo o activo. Cuando es para transporte pasivo, las sustancias entran pasivamente y salen pasivamente sin utilizar el ATP. Pero hay sustancias que entran activamente. Ahí sí necesitan la bomba de sodio-potasio. Aquí valía esa pregunta de la semana pasada, ¿no? La bomba de sodio-potasio. El sodio está en la parte externa de la membrana celular y el potasio en la parte interna. Esa bomba, ese motor, permite la entrada de sustancias hacia adentro o hacia afuera, utilizando el adenosín trifosfato, utilizando energía. Entonces, ahí está. La función permitir el paso de sustancias, ¿no? Ahí están las medidas que le mencioné anteriormente. Y la pared celular. La pared celular es rígida. ¿Quiénes presentan pared celular? ¿Qué organismos vivos? Presentan las bacterias y se denomina mureína. Acá está la mureína. Bueno, estamos viendo células eucariotas, ¿no? Pero vale también aclarar que pared celular también está en las células procariotas, una bacteria. Miren esta capa de mureína, es muy gruesa, varias capas de peptidoglucanos. Entonces, esta va a ser una bacteria gram positiva. Y aquella bacteria que tiene una capa sencilla de mureína, de su pared celular, pocas capas de peptidoglucanos, no van a responder al colorante gram. Por lo tanto, son gram negativas. ¿Por qué es importante saber eso? Para aplicar un medicamento adecuado, considerando
el tipo de bacteria que corresponde, ¿no? Para aplicar un medicamento, porque los medicamentos no es cuestión de tomarlos ya, estoy con una gripe, una faringitis, pero ¿qué bacterias son? Y tomamos medicamentos sin saber por qué, y eso nos afecta más. Primero hay que saber qué bacterias son, un cultivo, un orocultivo. Entonces el médico dirá, el microbiólogo, el biólogo dirá, usted tiene bacterias gram positivas aquí, o sea, es aplicar un medicamento, un antibiótico adecuado. Bueno, entonces, pero pared celular también la tiene pues los hongos. La pared celular de los hongos, todos los hongos, es la quitina principalmente, que es un polisacárido nitrogenado, ¿no? Y la celulosa. Pero pared celular también es propia de las plantas. Las plantas tienen pared celular a base de celulosa, lignina y suberina. Miren ustedes una pared celular. Aquí está esta es una planta, por decir. Esta es una planta, una membrana esta es una célula de una vegetal. Acá tenemos la membrana celular, con su capa de fosfolípidos, bicapa de fosfolípidos, y acá tenemos su pared celular. Entonces, ¿cuál es la función de la pared celular? No está acá. Bueno, la pared es función mecánica principalmente, ¿no? Soporte de la célula, impide la ruptura de la membrana celular. Esta pared celular impide la ruptura de la membrana celular. Evita el ingreso de organismos patógenos que causen enfermedades. Y el agua ingresa por permeabilidad, por difusión. No hay problema ahí, ¿no es cierto? Bien. Citoplasma y citosol. El citosol, que es la sustancia coloidal, bueno, en líquida también le llaman líquida, pero es coloide, es un coloide, es el cuarto estado de la materia, ¿no? Primer estado de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Pero en cuanto a la materia, el estado coloidal. ¿El coloidal cuál es? Porque la sangre es coloide, la cola sintética, el aceite que consumimos, ¿no? Son coloides. El polvo atmosférico, la nieve, el agua jabonosa, son sustancias coloidales. Nuestro protoplasma, el plasma sanguíneo es coloidal. Entonces, el citoplasma, que está todo esto de acá, es un coloide. Y ahí están inmersos los organelos celulares. Este sistema de endomembranas, como ven ustedes, ¿no? Es el que se encuentra en mayor cantidad, pues 50, 55, a veces 60% del volumen celular del citoplasma. Y aquí empieza prácticamente la primera reacción química de la glucosa, y que se llama glucólisis. La glucosa ingresa por transporte pasivo a la célula y empieza el metabolismo, empieza la degradación de esa glucosa. Entonces en el citoplasma se van a generar 2 ATP netos, 2 adenosintrifosfato. Claro, en la mitocondria se genera 38 ATP, pues, ¿no? Sí, las estaciones de energía. Entonces es importante conocer al citoplasma, ¿no? El citosol es la parte coloidal o líquida, también le llaman en algunos libros tan líquida, del citoplasma. El citoesqueleto es la armazón, se puede decir, el esqueleto que le da forma a la célula. Miren ustedes cómo está el citoesqueleto, organizado en la célula. Es como nuestra columna vertebral, nuestro esqueleto, ¿no? Es una red de filamentos proteicos ramificados en el citosol y que ocupa el interior de todas las células animales y vegetales y de todas las células, pues, eucariotas. Adquiere relevancia en animales que carecen de pared celular, porque le da esa armazón, esa estructura, la forma de la célula. Es tridimensional. Hay 3 tipos, ¿no? Los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microfilamentos son generalmente de movimiento. La actina, que es una proteína contráctil, y la miosina, movimiento ameboideo. La tienen las amebas, lo tienen los protozoarios, lo tenemos nosotros también en nuestros músculos, ¿no? La actina y también pues la miosina. Microtúbulos. Organiza, posiciona
a los organelos celulares, a ese sistema de endomembranas en las células eucariotas? Pues hay cilios que los fijan, ¿no? Cilios, paredes del intestino, flagelos, espermatozoides y centriolos. Filamentos intermedios que se encuentran en vertebrados, generalmente, en animales vertebrados. Los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La queratina en las uñas, en los cabellos, en los cuernos, en los cascos de los animales, ¿no? Otro organelo celular, también tiene membrana, retículo endoplasmático. Hay dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, aquí está. Cuando observamos el microscopio este retículo endoplasmático, lo vemos con cierta rugosidad. ¿Por qué? Porque hay presencia de ribosomas. Estos cuerpecitos oscuros que ven ustedes en la pantalla corresponden a los ribosomas. Pero 80S, porque estamos viendo células eucariotas, ¿no? Ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas ahí? Porque también hay ribosomas dispersos en el citoplasma, libres, pero generalmente se encuentran aquí en el retículo endoplasmático rugoso, porque son los que van a elaborar las proteínas. El retículo endoplasmático recibe las proteínas que los ribosomas producen y los almacenan ahí en los anaqueles, en estos espacios. O sea, quiere decir que el retículo endoplasmático rugoso sirve de lugar de síntesis de proteínas. No lo produce el retículo, sino los ribosomas. El retículo endoplasmático liso, aquí está. Ahí está en inglés. Smooth R, ¿no? R. Retículo endoplasmático rugoso. Ahí está, el retículo endoplasmático rugoso. Carecen de ribosomas, por eso se ve en forma lisa, así se le llama. Y acá se da lugar la síntesis de carbohidratos, generalmente polisacáridos, almidones, glucógeno en los animales, almidones en las plantas, fosfolípidos también, que van a servir para las bicapas de las membranas, o como lecitinas y cefalinas del cerebro, esteroides también, hormonas, colesterol, vitamina D, por ejemplo, también. Y también actúa como un detoxificador, porque a veces sin querer ingerimos sustancias tóxicas en los alimentos, herbicidas, insecticidas, metabolitos de medicamentos. Entonces el REL, el retículo endoplasmático liso, se va a encargar de cambiar ese veneno, ese tóxico, por otra cosa más aparente, ¿no? Entonces ya pensamos, si yo le pregunto, ¿en qué glándula de nuestro cuerpo se encontrará? ¿En qué células se encontrarán, pues, gran cantidad de retículo endoplasmático liso? A ver, analicen. ¿Cuál es la glándula que nos depura de toxinas? En el hígado. En el hígado, ¿no? Entonces, esas células hepáticas, las células hepáticas, estarán pues cargadas de retículo endoplasmático liso, ¿no? Porque ahí se opera pues la detoxificación del cuerpo. Los alimentos que se digieren, por ejemplo, pasan por el sistema porte y pasan por el hígado para depurarlos. O puede irse directo también a las células, ¿no? Pero el hígado es una glándula muy importante en nosotros. No hay que dar mucho trabajo con cosas que le hacen daño, ¿no? Entonces, miren, lo importante del retículo endoplasmático liso, aparte de síntesis de polisacáridos, almidones, fosfolípidos, esteroides, también almidones y glucógeno, porque es un polisacárido, ¿no? También actúa como un detoxificador. Bien, las mitocondrias, las estaciones de energía, se le llaman con justa razón así, porque en estos aparatos, en esta estructura celular, en este organelo celular que tiene membranas, porque forma parte del sistema de endomembranas, se origina la energía que el cuerpo lo necesita para cumplir todas las funciones. Aquí se elabora el ATP, el adenosín trifosfato, a partir de la glucosa. Hay dos membranas, tiene, ¿no? Una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Y aquí en la membrana mitocondrial interna, en los espacios,
ahí se encuentran unos cuerpecitos que se llaman oxisomas, aparte de los ribosomas, ¿no? Yo les mencioné que las mitocondrias y los cloroplastos tienen cierta autonomía en la célula. Casi no lo molestan al núcleo, ¿no? No le están pidiendo favores como otros organelos sí, porque el núcleo es el control con el que controla pues, las funciones celulares. Pero dado que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN y tienen su propio ribosoma para sintetizar proteínas, pues se puede presumir de que tienen cierta autonomía. No presumir, es una realidad, ¿no? No se presume, sino es así. Tienen cierta autonomía y pueden fabricar sus propias proteínas, dado que tienen ribosomas, dado que tienen ADN que van a controlar esas funciones de los ribosomas. Entonces, a las mitocondrias se llaman las estaciones de energía, porque ahí se lleva a cabo el metabolismo celular. La verdadera respiración se lleva a cabo, porque las mitocondrias y los cloroplastos necesitan oxígeno para poder cumplir sus funciones. Y si no llega oxígeno a las mitocondrias, se produce pues la muerte celular. Y es lo que está pasando con el coronavirus. Cuando no se oxigenaba la sangre en los pulmones, dado que el coronavirus estaba destruyendo los alvéolos pulmonares, pues no llegaba oxígeno a las células. No llegaba, la sangre no llevaba oxígeno a las células. Y las personas morían, pues, ¿no? Una asfixia letal, ¿no? Muy bien. Entonces, esa energía llamada ATP, adenosintrifosfato, se genera en la mitocondria. Energía para crecer, multiplicarse, correr, para todas las funciones. Bien. Los ribosomas. Estos cuerpecitos pequeños. Otra cosita. A ver, díganme ustedes qué órganos en nuestro cuerpo trabajan más que otros. ¿El cerebro? Corazón. El corazón, el hígado, los músculos, aquellos que se van a un gimnasio, los músculos trabajan, ¿no? Quiere decir que esos órganos necesitan bastante energía para seguir pues, su funcionalidad en esa actividad física o mental, ¿no? Entonces ya nos imaginamos que las células de los músculos, las células del hígado, del corazón y del cerebro, pues deben tener gran cantidad de mitocondrias, cerca de 1000 mitocondrias por célula, dado que necesitan bastante energía, bastante ATP. ¿Okay? Muy bien. Los ribosomas. Estos son los ribosomas. Está codificado, miren ustedes, ¿no? Tiene un código genético. Y acá está el kit del asunto de cada ser vivo. Decimos que cada ser vivo es único en el mundo. No pueden existir dos seres humanos iguales, salvo que sean clonados, ¿no? Una clonación de las mismas células. Pero es imposible encontrar dos seres humanos idénticos. Entonces aquí están los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Que no tienen membrana, que las células procariotas también la tienen. No tienen membrana. Son los que sintetizan las proteínas. Esas proteínas que la célula necesita para generar pues, los tejidos, ¿no? Pero antes de que trabaje sintetizando la proteína, lo primero que hace es leer el código genético. El ARN que sale del núcleo y se va al citoplasma celular y se reúne con los ribosomas, ahí es donde se acoplan, entonces los ribosomas pueden leer el código genético del ARN. Y si le parece bien, comienza a fabricar proteínas. Si le parece que es la firma del ADN, comienza a fabricar proteínas. Y si no, hay deficiencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un páncreas deteriorado, por ejemplo. Entonces llega el ARN, una célula pancreática, por ejemplo, las células beta. Las células beta que son las que fabrican la insulina. Entonces se encuentra el ARN con los ribosomas, se acoplan y los ribosomas no pueden leer el código genético del ARN que le envía el ADN, ¿no? Del núcleo. Entonces, como no puede interpretar bien ese código genético,
no sintetiza la proteína llamada insulina. Por lo tanto, no se produce insulina y las personas pues se enferman de la diabetes. Todo está codificado, jóvenes. Muy bien, los plastos o plastidios, solamente presentes en las células vegetales. En las células vegetales. Ahí están los tilacoides, miren ustedes, los tilacoides, que son paquetes de cloroplastos que contienen pues la clorofila. Ahí están los tilacoides, miren. Que son cloroplastos que contienen pues el pigmento clorofila. Ahí está, la clorofila color verde, A, B, C, ¿no? Clorofila. Los cloroplastos tienen cierta autonomía, como dijimos, conjuntamente con la mitocondria, porque tienen su ADN y sus ribosomas propios, ¿no? Bien, entonces los cloroplastos son los primeros plastidios. Son pigmentos fotosintéticos. Acá se van a llevar a cabo, en primer lugar, la fotosíntesis, ¿no? Pues la clorofila atrapa la energía luminosa y lo utiliza como energía para romper los enlaces del agua, utilizarlo pues como hidrógeno, ¿no? Liberando agua, liberando oxígeno, perdón. Bien. Entonces, los pigmentos fotosintéticos son la clorofila en primer lugar, pero también los carotenos de color anaranjado. Bien. Los cromoplastos también son pigmentos, pero no son fotosintéticos. Más bien sirven para dar color a estructuras vegetales, flores, hojas, frutos, raíces. Pueden ser carotenoides, anaranjado, xantofilas, amarillo, licopeno rojo. Estos licopenos son considerados antioxidantes. Evita el envejecimiento de las células. Comer, por ejemplo, ¿dónde hay bastante licopeno? Pigmento rojo, en los tomates, pimentones, fresas. En los alimentos también encontramos pues, antioxidantes, son en los vegetales verde oscuros, ¿no? Entonces los licopenos. Entonces sirve para dar pues generalmente cromoplastos de color a ciertas estructuras. Tenemos entonces tres tipos de plastidios o plastos. Los cloroplastos que ya vimos, los cromoplastos y los leucoplastos. Los leucoplastos no tienen pigmentos, más bien sirven de estructura para almacenar sustancias. Pueden almacenar almidón, amiloplastos, pueden almacenar proteínas, proteinoplastos, o pueden almacenar gotitas de aceites, ¿no? Oleoplastos o elainoplastos. Por ejemplo, acá en las semillas, los leucoplastos son capaces de convertir en azúcares, ¿no? Los gliosisomas en las semillas, los gliosisomas. Bien, los lisosomas. Lisosomas son pequeños organelos celulares de forma irregular, que contienen reservas ácidas digestivas. Entonces, cuando hablamos de lisosomas, hablamos de nuestro sistema digestivo principalmente, porque ahí hay enzimas. Hay enzimas, hay sustancias proteicas, porque las enzimas son proteínas con cofactores de vitaminas, del complejo B, generalmente, que van a digerir los alimentos. Hablamos de lisosomas, hablamos de digestión de alimentos, enzimas hidrolíticas. Entonces los lisosomas se encargan de la digestión de los alimentos. Cada alimento tiene una enzima específica. Una lipasa romperá los enlaces éster de los lípidos. Una amilasa degradará pues los enlaces glucosídicos de los carbohidratos, de los azúcares, ¿no? Una proteasa, una quimotripsina, tripsina, pepsina, romperá los enlaces de las proteínas, el enlace peptídico, y así, ¿no? Entonces las enzimas se encuentran pues en los lisosomas, abundante en el sistema digestivo. Y también pueden degradar organelos caducos. Hay organelos celulares que por el tiempo ya cumplieron su función, están viejitos esos organelos, entonces van a interferir en las funciones. Los lisosomas se encargan de
demolerlos, se puede decir, ¿no? De eliminarlos, de fagocitarlos. Y también los lisosomas cumplen función de protección. Entonces, hablamos de los leucocitos o glóbulos blancos. Ahí encontraremos lisosomas que van a fagocitar bacterias y otros cuerpos extraños dañinos a la célula. Entonces, lisosomas, enzimas digestivas, ¿cierto? Elimina organelos caducos como mitocondrias, ribosomas, y también elimina y degrada partículas extrañas, bacterias, virus, etc. Los peroxisomas, que se encuentran presentes pues, en las células animales, ¿no? Los peroxisomas degradan al peróxido de hidrógeno, ese peróxido que se forma producto del metabolismo celular y se posiciona en los espacios intercelulares. Si no se elimina ese peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, prácticamente las células mueren, porque un peróxido es abrasivo, ¿no? Entonces, pero ese peróxido, los peroxisomas tienen catalasas, tienen peroxidasas, enzimas que van a cambiar la forma del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada, que es el H2O2, que es el peróxido, lo transforma en agua y oxígeno. Es reversible porque el cuerpo necesita agua oxigenada, pero el agua oxigenada que se forma aquí en el cuerpo, no cogemos un frasco y tomamos agua oxigenada, eso no es correcto, ¿no? Porque es una sustancia tóxica. Cuando hay una herida le agregamos agua oxigenada, ¿cómo se hace? Burbujitas, ¿no? Es prácticamente limpiador de heridas, ¿no? Para limpiar las heridas. Bien. Aparato de Golgi. Cuando hablamos del aparato de Golgi hablamos pues prácticamente de las sustancias que secretan ciertas glándulas. Hablamos de aparato de Golgi, hablamos del sistema endocrino, de todas las glándulas endocrinas. Allí hay aparato de Golgi. De las glándulas exocrinas también. En páncreas, exocrino y endocrino. Las glándulas salivales, las parótidas, las glándulas sublinguales, submaxilares o mandibulares. Hay aparato de Golgi. Entonces, toda sustancia que se secreta, sean enzimas, sean cualquier otra sustancia, tiene que ver el aparato de Golgi. Ahí está. Al aparato de Golgi se le pide tales sustancias. Enzimas, los lisosomas, por ejemplo. Los lisosomas piden sustancias, enzimas, para digerir, para digestión de alimentos. ¿Okay? El aparato de Golgi, que fue descubierto pues por Camillo Golgi, que en honor a él se le llamó mucho después aparato de Golgi. Los centrosomas están presentes solamente en las células animales. Las células vegetales no presentan centrosomas. Y hablar de un centrosoma es hablar de centriolos. ¿Sí? ¿Cuándo aparecen los centrosomas? Cuando la célula empieza su división celular, empieza la mitosis. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Son 4, ¿no? Voy a decir la primera fase, la profase. La segunda, Metafase. Metafase. La tercera, Anafase y telofase. Anafase y telofase, ¿no es cierto? Esas son las 4 fases de la mitosis. Cuando empieza la división celular, cuando empieza la mitosis con la profase, aparecen estas estructuras en la célula, en los polos, ¿no? Se ha duplicado también. Se ha duplicado en la etapa de la interfase, ¿no? O fase de reposo, le llaman. ¿Por qué es importante los centrosomas y los centriolos? Porque dirigen la división celular, dirigen esa reproducción celular, para que una célula madre pues, comience a formar sus células hijas y así el individuo comience a crecer. ¿Cierto? Entonces, los centriolos. Tiene que ver el proceso de reproducción celular, formando los ásteres, ahí están los ásteres, ¿no? El uso mitótico, acromático. Muy bien. Vacuolas, solamente presentes en las células vegetales. En las animales no encontramos vacuolas. Pero sí en protistas, sí, pues hay vacuolas, ¿no?
Y las vacuolas en los vegetales cumplen funciones específicas. Almacenar líquidos, almacenar aceite o azúcares, ¿no? Principalmente líquidos, para que esas sustancias no interfieran las funciones celulares. En las células vegetales las vacuolas son inmensamente grandes y se posicionan en el centro. Por eso, en las células vegetales el núcleo no está en el centro, sino es excéntrico, ¿no? Porque las vacuolas empujan prácticamente al núcleo hacia los extremos. La membrana de la vacuola se llama tonoplasto, ahí está, tonoplasto. En bacterias también hay pues vacuolas, ¿no? Que se encargan de fagocitar, de alimentarse, ¿no? Porque la acción que tiene las vacuolas es pues mediante la pinocitosis, endocitosis, fagocitar sustancias. Son acciones activas de las vacuolas. Y por último, el núcleo. Que es el que controla las funciones celulares. Ahí tenemos un núcleo. Con poros. El núcleo tiene poros pequeños por donde va a salir pues el ARN, van a entrar sustancias, ¿no? A diferencia de la membrana celular. La pared celular, la membrana externa y la membrana interna se llama carioteca. Carioteca, ¿no? Que es la membrana nuclear, envoltura nuclear. La carioteca o membrana nuclear. ¿Qué más hay acá? Tenemos la cariolinfa o nucleoplasma, que es muy similar al citoplasma. Tenemos la cromatina. La cromatina es prácticamente un ácido nucleico disuelto, puede decir, ¿no? En sus bases nitrogenadas libres, en su ácido fosfórico libre, en su azúcar pentosa o ribosa o desoxirribosa libre, o sea, sin enlaces. Eso en la etapa interfase. Cuando la célula empieza la división celular mitótica, esa cromatina se condensa y van a formar a los cromosomas. Entonces, la parte de un núcleo es la carioteca o membrana nuclear, la nucleoplasma o cariolinfa, que es muy similar al citoplasma, la cromatina y cromosomas y el nucleolo. En el nucleolo se forma el ARN y los ribosomas. El ARN no es más que una porción del ADN, ¿no? La parte más antigua, que va a llevar el código genético. Muy bien, entonces la función del núcleo es, pues, controlar las funciones celulares. Ahí se encuentra el ADN. Bien. Bien, es la primera parte, hemos terminado, de la célula. Y pues la célula, ¿no? Hemos estudiado la célula, y aquí vamos a hablar de herencia y variación. Y es que en la célula, ya eliminé, es que en la célula está codificado todo lo que va a ocurrir en esa estructura, ¿no? En esa estructura celular. Y va a ocurrir en el organismo completo. Todo lo que realizamos está codificado en la célula, en el ADN. Todas nuestras características, nuestra herencia y variación, la forma como sonreímos, la forma como actuamos, que también se adquiere a través de las conductas, ¿no? Nuestras actitudes, aptitudes también, pero hay cierta, pues, se puede decir, manejo de esos genes que condicionan, pues, al ser humano a actuar. Y no solamente al ser humano, sino a todos los seres vivos. A todos los seres vivos, ¿no? En el ser humano, de repente, mucho más, quizás, o mucho menos, porque el ser humano tiene la capacidad de discernir, tiene un raciocinio propio. No quiere decir que otros organismos no lo tengan, ¿no? Pero el ser humano puede adaptarse, puede aprender otras cosas, pero siempre está en la célula, enclavada ahí en la célula, en el núcleo, esos caracteres que nos condicionan a actuar.
Y pues hablamos de la herencia y la variación. Herencia y variación. ¿Todo ok, jóvenes? ¿Sí? ¿Están observando? Sí, profe. Muy bien, Ariana. Vamos a ver. La última parte. Para entender esta parte de la herencia y variación, pues hay que aprender algunos términos, como genes, cromosomas, alelos, herencia intermedia, codominancia, gametos, progenitores, generación filial, genotipo, fenotipo, homocigoto, heterocigoto, todos esos términos tenemos que, es fácil entender eso, ¿no? Así que no se preocupen. Bien, vamos a la presentación. Bien, herencia y variación. Bueno, miren ustedes acá, el progenitor y la generación filial. Progenitor hablamos de padre, ¿no? Padres. Y generación filial de los hijos, igual acá. Miren el parecido, ¿no? Acá el parecido que tienen los hijos con los padres. Acá no puede aparecer un oso polar de pelo negro, porque está pues codificado en sus genes, ¿no? Eso es parecido. Entonces la herencia y variación es la transmisión de caracteres de un individuo a sus descendientes mediante los genes que están en los cromosomas. Entonces, términos usados en la genética. Noten un papelito, siempre cuando escuchen clase de sus diferentes cursos, bueno, aparte que tienen ya las diapositivas ahí, en un cuadernito vayan anotando las ideas principales, ¿no? Acá tenemos los cromosomas, por ejemplo. Es un término que hay que utilizar. Waldeyer fue el que introdujo este vocablo, cromosomas, que literalmente significan cuerpos, somas cuerpos coloreados, cuerpos de color. Pero eso no es la definición de un cromosoma. Un cromosoma es la parte física que va a aportar los genes. Que ahí se encuentran los genes. En el caso de las bacterias, por ejemplo, de las procariotas, solamente hay un cromosoma. Solo cromosoma, ¿cierto? Solamente hay ADN, no hay ARN. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. 22 pares corresponden a los cromosomas del cuerpo, son autosómicos, y un par que son cromosomas sexuales, que en caso de la mujer es un XX y en caso del varón es un XY. La mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, en la cual hacíamos las prácticas nosotros de genética en la universidad donde estudié en Trujillo, ¿no? ¿Cómo obtener esa drosófila? Pues en un frasco, en un vaso, agregábamos plátano aplastado ahí, lo tapamos, lo dejamos ahí unas cuantas horas, y veíamos gran cantidad de mosquitas que llegaban, la Drosophila melanogaster, mosquitas pequeñas, ¿no? Después sacábamos todas esas mosquitas y tapábamos ya con malla. Habían huevos ahí, por supuesto. Después salían gran cantidad de larvas y después adultos. Y comenzamos a estudiar el cariotipo de esas mosquitas de la fruta. Muy fácil para trabajar ahí. Pues tienen 8 cromosomas, 4 pares. 3 pares autosómicos y un par sexual. Bueno, entonces la parte de un cromosoma, vaina, matriz, cromonema, telómero, centrómero, etc. El centrómero sirve para clasificar a los cromosomas. Acá tenemos, por ejemplo, telómeros, cromátidas, brazo corto, este es brazo más largo, ¿no? Este brazo, pues acá tenemos satélite, constricción secundaria, cinetocoro, y acá está el centrómero, es la parte central de un cromosoma. Y en base a este centrómero, los cromosomas se pueden clasificar en 4 tipos. Y acá vemos, miren, un cromosoma así como se ve, pues en el microscopio electrónico. Estas son las histonas, que son las proteínas de los cromosomas y que van a proteger al ADN. Acá está el centrómero.
Son los brazos, el centrómero. Acá están los tipos. De acuerdo al centrómero, habrán tipos de cromosomas. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Metacéntrico, cuando los brazos de ambos lados en relación al centrómero son iguales casi en longitud, miren, esto y esto. Entonces, es un cromosoma metacéntrico. Submetacéntrico, cuando los brazos de un lado con relación al centrómero y el otro lado pues son desiguales, ¿no? Prácticamente la longitud de un brazo es mayor que la del otro. Acrocéntrico, el centrómero está muy cerca del extremo. Miren ustedes, está muy cerca del extremo. El brazo de uno de ellos es mucho menor que la mitad, mucho menor. Se llama acrocéntrico. Y telocéntrico, cuando el centrómero se sitúa en el extremo. No hay brazos en otro lado, solamente en un solo. Muy bien. Gen es otro término que ustedes deben aprender. ¿Qué es un gen? Un gen es cada característica que tenemos. Un gen, este lunar que tengo, es un gen. Otro lunar por acá, gen, que me lo corté cuando era un niño joven, ¿no? Tengo una manchita ahí. Gen. La forma como me río, algunos se forman un hoyito por acá, el cabello negro, el color de los ojos, la estatura, son genes. Cada una de esas características, cada uno de esos caracteres es un gen. ¿Y cuántos genes habrá en mi cuerpo? Pues en cada célula habrá pues cerca de 25 a 35 genes diferentes. ¿Ven ustedes? 35.000 genes diferentes que tiene cada ser vivo. 25 a 35.000 genes diferentes. Entonces el gen es la unidad, es la partícula elemental de la herencia, es la unidad biológica de la herencia, el gen. Y están dentro del ADN, está en el ADN. Ese lugar que ocupa el gen en el ADN, en el cromosoma, se llama locus. Locus, que es el singular. Y loci es el plural. Los lugares donde están los genes en el cromosoma, por ejemplo, es el plural. ¿Okay? Ahora, ¿qué cosa es alelo? Alelo es cada una de las características dadas para las diferentes formas de una característica en el organismo vivo. Un alelo. Y se escriben con letras, que pueden ser mayúsculas si los alelos son dominantes, o pueden ser minúsculas si los alelogenes son recesivos. Entonces, mayúsculas cuando el gen es dominante, minúsculas cuando el gen es recesivo, cuando es alelo. Entonces, porque, por ejemplo, tenemos grupo sanguíneo A. A es dominante. Entonces, el par homólogo de uno es A y el otro par homólogo es también A, mayúscula. Por decirlo así, ¿no? O B. Depende de la letra que ustedes coloquen. Pueden poner cualquier letra para un determinado carácter. En cambio, los genes recesivos se escriben con letras minúsculas. Genotipo. Genotipo es la totalidad de genes que tiene un ser vivo, para un carácter dado, por supuesto. ¿Miren? Genotipo, o también llamado cariotipo. Genotipo, cariotipo. No se puede ver esto, porque está enclavado en el núcleo, en los cromosomas, en los genes. Pero ¿cómo podemos saber qué genotipo tenemos? Por el fenotipo, que es la expresión física del genotipo. Decimos, mire, esa persona salió con ojos azules, pero su mamá y su papá no tienen ojos azules. Puede ser una recesión, ¿no? O puede haber también habido una ayudadita por ahí, ¿no? Entonces, Bueno, nosotros nos explicaron que a veces, por ejemplo, el abuelo o el tatarabuelo ha sido así y entonces los genes están ahí, siguen ahí. ¿no? Son genes recesivos y en la primera, segunda o tercera generación aparecen. Generalmente en la segunda o en la tercera también, ¿no? Entonces, el fenotipo sí se puede expresar. Digo, tiene ojos azules, muy bien, porque así es su genotipo.
No podemos ver el genotipo, pero sí el fenotipo. El fenotipo es la expresión física del genotipo. Homocigoto, aquellos que tienen alelos iguales. Alelos iguales. Es una línea pura. Por eso cuando Mendel trabajó en la arveja, tenía que estar seguro que los homocigotos sean homocigotos, alelos iguales, ¿no? Homocigotos, línea pura. Sobre todo para los dominantes. Porque para los recesivos, para que se expresen así como recesivos, pues siempre van a estar como homocigotos. Pero los dominantes no. Pueden tener al gen dominante y al gen recesivo ahí camuflado, ¿no? Es un heterocigoto, pero aparece como dominante. Entonces, Mendel tenía que estar seguro que todos eran, pues, homocigotos dominantes. Entonces, el homocigoto, cuando es una línea pura, tiene sus alelos iguales. Heterocigoto, alelos diferentes, híbridos. Gen recesivo, ya les mencioné, aquel gen que no domina, por lo tanto se extrae, se puede decir, de la primera generación, pero ahí está camuflado. Gen dominante, es dominante este gen, sea como homocigoto o sea como heterocigoto. Por ejemplo, el grupo sanguíneo AO. ¿Qué grupo sanguíneo es? A, ¿no? A porque el O se camufla. El O se camufla, no aparece el grupo sanguíneo O. Pero en la tercera generación puede aparecer. Loci, plural de locus. Codominancia, cuando ninguno de los caracteres va a dominar. Por lo tanto, aparece las dos características de los padres, ¿no? Herencia intermedia o herencia incompleta. Progenitores son los padres. Se escribe con la letra P. Alelos con letras, ya les mencioné. Gametos con G. Generación filial, que son los hijos, con F. Puede ser F1, F2, F3, F4. O sea, F1, primera generación, F2, segunda generación. Y así. Introducción a la herencia. Los experimentos de Mendel. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Mendel. Gregor Mendel. Un monje austriaco, ¿no? Vivieron en tiempos casi igual, algunos años, con Darwin. Hay una historia sobre Mendel. Mendel envió una carta de los hechos que acontecieron en ese entonces, ¿no? Los experimentos que había logrado Mendel. Hizo una carta y lo envió a Darwin. Darwin estaba pues recorriendo en su embarcación, el Beagle, el Beagle, por los 5 continentes de la Tierra, buscando explicación cómo es que las especies evolucionaban y cómo también expresaban cambios, ¿no? El origen y la evolución de las especies, porque ya había vida, pues, ¿no? Pero se menciona que Darwin nunca recibió esa carta, que la esposa de Darwin prácticamente escondió esa carta y es todo un mito, ¿no? Una historia de ello. Porque, pues, imagínense que Mendel o Darwin hubieran leído esa carta de los conocimientos. Eso hubiera facilitado las investigaciones de Darwin, que estaba buscando cuál era el origen y la evolución de las especies. Pues él le atribuyó su teoría, ¿no? ¿Saben la teoría de Darwin? La teoría de la selección natural, que decía que la naturaleza seleccionaba las mejores especies, los mejores individuos para que sobrevivían en la Tierra, ¿no? Los demás eran presa para otros, para sus depredadores. Pero no logró leer esa carta, pues, Darwin, porque si hubieran visto, hubiera ocurrido también que en ese entonces era muy radical la iglesia, pudieron haberlo matado también, ¿no? Entonces, pero Mendel trabajó en esta arvejita, en Pison sativa, que todos lo conocemos, ¿no? No podemos preparar un arroz con mariscos, un arroz con pollo, un arroz con pato, un arroz con chancho, sin esta alberjita, sin la alberja, ¿no? El Pison sativa. Es parte ya de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? La presencia de esta alberjita, las ensaladas, ¿no? Entonces, él trabajó en 7 características, pero lo primero que tenía
que tenía presente Mendel es que sean homocigotos, razas puras, sobre todo los dominantes, ¿no? Porque los recesivos de todas maneras se manifestaban como homocigotos. Pero él tenía que estar seguro que lo que estaba trabajando eran homocigotos. Para eso cruzaba constantemente hasta que no aparecían otras evidencias de que sean heterocigotos y no homocigotos, comenzó a trabajar, a hacer los cruces, ¿no? Trabajó pues en semillas del Berham, sean rugosas, lisas, vainas infladas o constriñidas, flor blanca o morada. Él trabajó en todas ellas. Entonces acá tenemos las 7 características en las cuales trabajó Mendel. La forma de la semilla primero. La forma de la semilla. Lisa, ¿no? Lisa. El color de la semilla. La forma de la semilla, él trabajó en lisa y rugosa. Lisa y rugosa. El color de la semilla, verde o amarillo. Verde o amarillo. Entonces trabajó, en primer lugar, color de la semilla. 1. Forma de la semilla. 2. El color de la flor. 3. 3 características. Color de la flor, morado o blanco. La forma de la vaina, inflada o constriñida. Acá está. Forma de la lengua. 4. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. La ubicación de las flores, que pueden ser parte terminal o pueden ser parte axilar. 6 características. Y la 7ª característica, el tamaño de las plantas. Planta normal, grande, una planta enana. 7 características. Primera ley de Mendel. Primera ley de Mendel. Ley de la uniformidad. En verdad, Mendel solamente atribuye, pues, él, cuando hizo sus trabajos y lo publicó, en 2 leyes nada más. Pero con fines académicos, la primera ley lo hemos hecho en 2 leyes, ¿no? En los académicos han facilitado para la comprensión en 2 leyes. Ley de la uniformidad, la primera ley, que establece que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, homocigotos, la primera generación filial, la F1, todos van a ser heterocigotos. Todos van a ser heterocigotos. Será igual entre ellos, fenotipos y genotipos. Y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, el dominante. O sea, quiere decir, si cruzamos primero el color, ¿no? El color. Una característica nomás, ¿eh? Color de la semilla. Amarillo y verde. Acá no vemos si es lisa o es rugosa, simplemente el color, amarillo y verde. El verde es recesivo, miren ustedes las letras minúsculas. Con respecto al color amarillo, que es dominante. Entonces, si yo cruzo estas líneas puras, homocigotos, ¿qué aparece en la primera generación? Aparece todo esto de acá, miren. ¿Qué color de semilla? ¿Qué color de semilla? El amarillo. El amarillo, ¿cierto? Acá dice, sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, el genotipo dominante, color amarillo. Pero vean ustedes, ahí está camuflado el color verde. Pero como es dominante el color amarillo, sale, pues yo tengo semillas de color amarillo, pero son heterocigotos. Y para que ustedes hagan ejercicios, utilicen siempre el cuadro de Punnett, ¿no? El cuadro de Punnett, hagan su cuadrito de doble entrada, muy utilizado el cuadro de Punnett, ¿no? Cuadro de Punnett, ahí está. Es el cuadro de Punnett, aquí vamos a ver. Miren, este es el cuadro de Punnett, el cuadrado de Punnett, de doble entrada, ¿no? Cuadro de Punnett, ¿ve? Siempre utilicen eso. Bien, entonces tenemos acá entonces en el cuadro de Punnett el resultado de ese ejercicio, ¿no?
Entonces ya tenemos. Progenitores 1. Vamos a cruzar estos padres de color amarillo con estos padres de color verde. Gametos. AA y AA. A minúscula, A minúscula. Y cruzamos. Entonces, 100% heterocigotos dominantes. La primera generación resultó, la F1, esta color amarillo, heterocigoto y color amarillo heterocigoto. Cuando decimos heterocigoto, significa que aquí hay un gen que es prácticamente no es una línea pura. Aquí está camuflado el color verde. ¿Cuántos genotipos? ¿Cuántos genotipos? Ya hemos dicho, genotipo es la totalidad de genes que hay en un cruce. En este caso, ¿cuántos genotipos? Genotipos. Ahí saben. 8. No, 4 nada más. Cátaros cruces. 1, 2, 3, 4. ¿No? Sí, Alto sí. contador de ellos son 4. ¿Cuántos fenotipos? 2. ¿Por qué 2? ¿Qué color de semilla hemos obtenido de esto? Amarilla. No, color amarillo. 1. Un solo color amarillo, ¿no? Un solo fenotipo. Una sola expresión fenotípica de este genotipo, de estos genotipos. Yo tengo solamente color amarillo, 100% color amarillo heterocigotos. 100%. Un solo fenotipo, color amarillo. Ya no tengo color verde. ¿Cierto? Pues hemos cruzado dos fenotipos, color amarillo y color verde, pero acá hemos obtenido solamente un fenotipo, color amarillo. Ahora, ¿qué tal si cruzamos a la primera generación entre sí? O sea, esto, A mayúscula minúscula por A mayúscula minúscula. Entonces viene la segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial, de esto de acá, tendrá lugar una segunda generación filial, en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo que es recesivo que desapareció aquí. Está camuflado, ¿no es cierto? Entonces, el resultado será la F2, los hijos, la generación filial 2, 3, 2.1. Con esto ya me dice que ¿cuántos fenotipos hay? ¿Cuántos fenotipos? 3. 3. 1 y 1. ¿Cuántos hay? 2 fenotipos. Y 3 más 1, 4 genotipos. Ahí están los 4 genotipos. ¿Okay? ¿Y fenotipos cuántos dijo? Disculpe, no lo escuché. Aquí hay 1 y aquí 1 son 2 fenotipos. O sea, yo solamente obtengo semillas amarillas y semillas de color verde, pero en la proporción de 3 a 1. O sea, a ver, ¿cuántas semillas amarillas hay acá? ¿Este qué color es? ¿Verdad? Amarillo. Amarillo. Este, Amarillo. amarillo. Este, Amarillo. amarillo. 3, ¿cierto? Y verde, 1. en la proporción de 3 a 1. Es la proporción. Y aquí me doy cuenta, ¿no? Para que es un secreto para ustedes. Cuando están en esta situación, entonces aquí hay 2 fenotipos y cuentan, suman ustedes 3 más 1, 4 genotipos. Pero vean ustedes que en la segunda generación apareció el color verde que se había camuflado en la primera generación, justo coincide con los ojos de color, ¿no? De que una señorita propuso, ¿no? Que de repente esa generación aparece, ¿no? Después, ¿no? Los abuelos. Y es así, ¿no? Apareció el color verde que es recesivo. Pero acá yo les puedo preguntar también, en esto de acá hay más preguntitas. ¿Cuántos homocigotos hay acá? En estos genotipos. 2. 2, ¿no? 2. ¿Que equivale en qué porcentaje al total? 50%. 50%. ¿Cuántos heterocigotos? 2. 2. Que equivale, Al Al 50%. otro 50%. yo puedo decir, 50% son homocigotos y 50% son heterocigotos. ¿Cuántos homocigotos amarillos hay?
1. 1, que equivale al 25% del total. ¿Cierto? ¿Ven ustedes? ¿Cuántos homocigotos recesivos? 1 también, que vale el 25% del total. Tantas cositas hay que pueden preguntar en un examen, ¿no? Entonces aquí aparece, ¿no? Hay otros experimentos que hizo también Mendel, ¿no? Herencia intermedia. Acá también se puede hacer en los tallos, en las plantas, ¿no? Tallo alto, tallo enano, la letra minúscula y sale idéntico. Primera ley de la uniformidad. Segunda ley de la segregación, igual también, miren. Bien, 3-1, igual, idéntico. Pero hay otras características cuando cruzamos ciertas flores, ciertas plantas, donde no aparece la herencia de ninguno de los progenitores. Y decimos que es una herencia intermedia, o también una herencia incompleta, ¿no? Sale una herencia muy ajena a los progenitores, color rosado. Yo he cruzado, por ejemplo, rosas blancas con rosas rojas y salen pues rosadas, ¿no? Rosadas. Bien. Y la tercera ley de Mendel, ley de la segregación independiente o recombinación independiente. ¿Qué quiere decir esta ley? Que todos los genes que tenemos, todos los caracteres que tenemos, no influyen en el otro. Se segrega independientemente. Quiere decir que el color de los ojos no tiene nada que ver con el color de tu cabello. No tiene nada que ver con el color de tu piel. Yo conozco gente de color negra, de raza negra, que tiene ojos azules. Gente de color negra tiene cabello lacio. Hay una mezcla ya, ¿no? O sea, cada carácter se segrega independientemente. Y es así. Y acá se pueden cruzar dos o más caracteres. Dos o más caracteres. Anteriormente hemos cruzado solamente un carácter, el color de la semilla. Aquí vamos a utilizar el color de la semilla y la forma de la semilla. El color de la semilla y la forma de la semilla. La forma puede ser rugosa o puede ser lisa. Y el color puede ser verde, puede ser recesivo, puede ser amarillo, ¿no? Y acá nomás, miren, yo le pregunto acá en estos números, ¿cuántos fenotipos? ¿Cuántos fenotipos? 1, 2, 3, 4 fenotipos. 4 fenotipos. ¿Cuántos genotipos? Los sumamos. 16. 16, ¿cierto? 16, 9 más 3 más 3, 15 más 1, 16. 16 genotipos y tengo 4 fenotipos. Y acá están. Aquí hay dos ejercicios, uno, ¿no? Primero, usamos a los progenitores, a los padres. Color de la semilla amarilla, forma lisa, que es los genes dominantes. Y color verde de la semilla, forma rugosa, porque hay semillas rugosas de la alberja, que son recesivos. Amarillo, AA, amarillo, BB, forma lisa. O pueden también utilizar ustedes la L, ¿no? L mayúscula. Y acá la L minúscula. Pero acá está con B, ¿no? Entonces, ¿qué sale en la primera parte? Todos salen así, como en la primera ley, ¿recuerdan? Ley de uniformidad. Sale semilla de color amarillo, forma lisa, porque ahí está la B, pero heterocigotos. ¿Y qué tal si cruzamos a la primera generación entre sí? ¿Qué es lo que va a salir? Acá están los gametos, miren, que son todos los gametos que vamos a poner acá. Los gametos salen así. A ver, cruzo, por ejemplo, el A con el otro A, con el B del otro, pues los gametos es fácil calcular, ¿no? Los gametos. Estos son los gametos. Y se pone acá. En el cuadro de pone AB minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, y también se repite acá. Y cruzamos, y se cruza. ¿Qué es lo que resulta? A ver, dice acá la relación 9331. Vamos a ver, este color de semilla, lisa, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9. 9 de 16. Ahí está. Semillas de color amarillo rugoso. Miren ustedes que el carácter no tiene nada que ver, ¿no? Es independiente la segregación. No quiere decir que la forma rugosa y verde se van pues a desaparecer, ¿no? Se une también con la forma lisa o el color de la semilla también. Esto nos da a entender que la segregación de los caracteres es independiente entre sí. Por ejemplo, tenemos 3 semillas rugosas de color amarillo, 3 sobre 16. 3 semillas de color amarillo, perdón, verde, lisa, redondita la semilla, ¿no? 3 sobre 16. Y una semilla de color verde rugoso. Apareció lo que había desaparecido aquí en la primera parte, ¿no? Bueno, ahora, bueno, le mencioné, ¿no? Evidencia de la teoría cromosómica, el sexo de la mosca de la fruta, pues eso es en el trabajo que hicimos en la universidad, ¿no? Como práctica de genética. La mosca tiene 8 cromosomas. 6 son autosómicos y un par sexual, o sea, 4 pares. Y acá tenemos las mosquitas de Drosophila melanogaster. Y para cruzar macho, hembra, una proporción de 1 a 1. Herencia humana. Generalmente la herencia humana se basa en sus alelos, ¿no? Generalmente un par homólogo se parece al otro, a su otro par homólogo. Pero en el caso de la sangre, miren, se distinguen varios tipos. En ninguna otra característica humana se conoce tan bien como los grupos sanguíneos. Cuando se desarrollaron las técnicas de las transfusiones sanguíneas en los humanos, hacia finales del siglo XIX, se descubrió que podían hacerse en unos casos sin peligro, en tanto que otros no. Porque no se puede donar sangre sin saber el tipo de sangre, ¿no? Para ello, el austríaco Landsteiner descubrió un sistema para distinguir los diversos tipos sanguíneos, que tuvo mucha importancia en las transfusiones sanguíneas, y que ahora sigue teniendo, ¿no? Se distinguen los tipos. ¿Miren? Es la característica que tiene más alelos. A, B, AB y O. Aparte, el tipo, ¿no? Aparte, RH positivo, RH negativo. Bien. Esta otra característica, la no disyunción de los cromosomas. La no disyunción. Eso crea una trisomía en ese cromosoma que no se ha separado, una trisomía. Entonces, la no disyunción implica pues que hay pues parte del cromosoma que no se separa y queda como una anomalía, como un síndrome, como una aneuploidía. Síndromes ligados a los cromosomas autosómicos, a los 22 pares de cromosomas autosómicos, porque un par es sexual, ¿no? El síndrome de Down, el primer síndrome, ¿no? Vamos a ver acá. El síndrome de Down es un desorden genético acompañado de una apariencia facial característica, aspecto simiesco, lengua saliente, redonda. Generalmente estas criaturitas que son nobles, buenísimas, no hay mentira en ellos, no hay maldad en estas criaturitas, imposible creer, pero así es. El síndrome de Down. Generalmente tienen una vida pues corta, ¿no? Entre 30, 40, máximo 50 años. Aunque hay pues personas con síndrome de Down que han vivido más, ¿no? Pero generalmente entra en una, se puede decir, por propio del síndrome, ¿no? De que hay una degeneración de su sistema cardíaco, ¿no? Y ahí la mortalidad de ellos. Entonces tienen pues retraso mental, aspecto simiesco, lengua saliente, estas personas. El síndrome de Edwards es el trisomía 18. La característica de estas personas, de los niños, generalmente es pies en patas de mecedora. Los pies son como la mecedora, ¿no? La mecedora como son así, ¿no? Los pies también son así. Estamos por terminar. Trisomía de Patau, síndrome de Patau.
trisomía 13. Estos seres nacen pues con síndromes también, con anomalías, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, retraso mental y polidactilia. Puede haber más de 5 dedos en pies y manos, más de 5 dedos, polidactilia, varios dedos en los pies o manos. Síndrome de Cri-du-Chat, también llamado el síndrome de Leugene, se caracteriza en el llanto característico de los recién nacidos, un llanto parecido al maullido del gato. Síndrome de Cri-du-Chat. Generalmente mueren al nacer estos niños, ¿no? Pero también hay síndromes ligados a cromosomas sexuales, a ese par alosómico, a ese par, a ese 23 par, ¿no? Síndrome de Klinefelter, se da en los hombres. Este hombre tiene generalmente 47 cromosomas, en lugar de tener 46, 23 pares, porque tiene un X de más. Un X de más. Debe ser XX, tiene un X de más. Una persona con esta condición es un hombre estéril, porque no ha desarrollado sus características, sus órganos sexuales masculinos. Tiene aspecto feminoide, ¿no? Lo que se llama, pues, ginecomastía, la ginecomastía. Síndrome de Turner, se da en las mujeres. Tiene retraso mental, cuello alado, ancho. Esta mujer tiene 45 cromosomas en total, porque le falta un X. Es estéril. Color de la piel también. El síndrome también, por ejemplo, de la triple X, síndrome de la tetra X, síndrome del doble Y, etc. Color de la piel también es genético. Mutaciones son parte de la mutación. Nosotros somos mutaciones. Hay desórdenes en esas mutaciones a veces. El albinismo, cuando no hay la capacidad de producir la melanina en los melanocitos. Entonces las personas nacen con albinismo. Es imposible que esas personas se pongan al sol. Van a adquirir de repente alguna anomalía, algún cáncer de piel, porque no tienen esa protección, la melanina. Al albino le falta el pigmento del pelo y de la piel, y de los ojos, son rosados o de azul pálido. Y así una serie de características. La hemofilia también. La hemofilia y el daltonismo. La hemofilia es la incapacidad de coagulación sanguínea. Un accidente o una herida, una persona puede morir desangrada porque no hay coagulación sanguínea. Y está ligado a un gen recesivo en el cromosoma X, ligado al cromosoma X. Quiere decir que la mujer puede ser normal, no tiene hemofilia, puede ser portadora, tiene el gen recesivo de hemofilia, pero ella no es hemofílica, pero sí es portadora y puede ser hemofílica. En el caso del hombre, puede ser normal o puede ser hemofílico, porque solamente tiene un X, ¿no? Un X, muy bien, de hemofilia. El daltonismo también es muy parecido a la hemofilia, un gen recesivo ligado al cromosoma X. Muy bien, jóvenes, hemos terminado. Rápido, sí, porque son temas largos y el tiempo no alcanza. Entonces vamos a revisar el módulo, vamos a desarrollar el módulo. Entonces les digo, jóvenes, que regreso en un minuto. ¿Ok? Regreso en un minuto.